Bueno, de nuevo les doy la bienvenida, ya son las 9:05. Vamos a iniciar nuestro webinar de hoy, la gerencia social hoy. Recuerden por favor tener los micrófonos y las cámaras de video apagadas. Y al final de la charla podemos tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, va a haber una actividad que va a realizar la profesora Mercedes Morales y ustedes van a poder contestar en el chat y ella misma les podrá contestar en ese momento. Para los que no conozcan Superatec, les comento que nosotros somos una organización sin fines de lucro, cuya misión es transformar la vida de las personas y comunidades populares, creando oportunidades de superación mediante la formación tecnológica, ciudadana, laboral y de emprendimiento. Desde su fundación en 2002, ha trabajado con y para jóvenes, ofreciendo programas de formación en herramientas informáticas y habilidades personales y sociales indispensables para la inserción laboral y el emprendimiento. Durante esta cuarentena, hemos querido ofrecer un ciclo de charlas con diferentes temas de actualidad. Y para ello invitamos especialistas que gentilmente nos han brindado sus conocimientos y experiencias. Con esta ya son 11 webinars que hemos efectuado en este tiempo. El webinar que nos ocupa hoy, la gerencia de proyectos sociales, es un tema por demás interesante. Las organizaciones sin fines de lucro deben procurar sus fondos para llevar a cabo su misión a través de diferentes gestiones y mecanismos de fundraising. Uno de ellos es precisamente todo lo que se refiere a proyectos de responsabilidad social. Para montar proyectos exitosos se requiere un cóctel que conjugue el conocimiento de cómo hacerlos, la información, a quién vamos a acudir, la experiencia, la pasión por lo que haces. Yo diría que es un arte que se va desarrollando en el tiempo. Hablaremos de las competencias fundamentales del gerente de hoy para liderar un proyecto social en tiempos de incertidumbre. Facilitar un espacio para la reflexión e intercambio sobre la gestión de proyectos sociales. Y quien nos acompaña hoy les dará algunas claves. Tengo el gusto de presentarles a la profesora Mercedes Morales. Ella es educadora, especialista en innovación social y gerencia de proyectos, metodología de marco lógico y planificación ética. Es profesor agregado de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro voluntario de Superatec, miembro del equipo directivo del Dividendo Voluntario para la Comunidad y miembro del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de Cavidea, entre otras muchas actividades que desarrolla Mercedes. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestra invitada de hoy, Mercedes Morales. Disfruten la actividad. Adelante, Mercedes. Gracias. Hola, buenos días a todos. Entiendo, Marianela, que me escuchan, ¿sí? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí compartiendo con todo este grupo maravilloso de personas, viendo que ya somos un número interesante, porque además somos el número adecuado. Los que estamos somos los mejores. Entonces, bueno, valorando mucho que ustedes estén hoy aquí presentes con nosotros y que, como bien dice el objetivo de esta presentación, es compartir un espacio donde ustedes se sientan cercanos y donde de alguna manera podamos compartir nuestras experiencias y yo brindarles aquellas que hasta ahora para mí han sido elementos que han facilitado una gestión exitosa de proyectos. Y si no ha sido tan exitosa, bueno, es una gestión que de alguna manera nos ha permitido aprender, en algunos casos, de nuestros propios errores. Entonces, sin más, como dice Marianela, vamos a arrancar con esta gerencia de proyectos hoy. Yo los quiero invitar a que, antes de yo arrancar, tengan a mano un papelito, un lápiz, o tengan buena memoria,
y podamos ir, yo voy a ir dando algunas instrucciones o algún hacer con ese papelito y ese lápiz. Bueno, entonces vamos a arrancar y muchas gracias a todos y gracias a todos los que ya me conocen, que he visto por allí algunos nombres conocidos. Gracias por tener, de hecho, el presidente de Superatec está en... Les comentaba, como buen académico, pues de alguna manera hay que partir de los elementos base que nos sustentan y nos acompañan, que podríamos hablar, que yo le titulé de lo general a lo particular. ¿Qué es la gerencia? Y yo me baso en dos definiciones que para mí son estratégicas porque me ponen los pies en la tierra en el caso de la gerencia. Uno es el proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles. Entonces, yo les comentaba que para mí es muy importante como dejar las bases teóricas de donde nos estamos montando, ¿de acuerdo? Para esta presentación. Y estamos hablando de la gerencia de proyectos sociales. Y yo tomo dos definiciones de proyectos. Una del PMI y otra de Chabanato del año 2000. Y entonces la primera, que para mí es como la base de lo que el PMI establece como la gerencia, que es el proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización, ¿de acuerdo? Como lo dice allí. Y para que a través de estos recursos se cumplan las distintas funciones, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. Y que estos van a permitir lograr los objetivos trazados previamente por la organización, dentro del marco de los proyectos. Ahora bien, hay otra definición que es muy corta, pero que para mí es muy significativa, que es gerenciar es el proceso de convertir información en acción para tomar decisiones. Si yo tomo esas dos definiciones como base, yo podría pasar a hacerme la segunda pregunta. Si yo particularizo, tomando esto como base, todo se gerencia igual. ¿Cómo se gerencian los proyectos sociales hoy? Esa es la pregunta que nos trae hoy aquí. Entonces, yo quería decirles que el mundo de la gerencia de proyectos ha evolucionado y está evolucionando. Generalmente lo tradicional, como pueden ver allí esa imagen, establecido por el PMI, que también está cambiando, no estoy diciendo que se ha mantenido estático, lo tradicional es seguir un proceso lineal de las funciones que debe hacer la gerencia a lo largo de todo el proceso de la gestión de un proyecto. Actualmente eso está cambiando y está la segunda imagen que tienen allí, donde se ve que es una metodología que se llama ágil. Esa metodología es de los años 90, ustedes dirán, no es tan nueva, nace con los temas de la tecnología, la creación de software, y que hoy por hoy se ha ido transformando, y esta metodología ágil contiene una serie de ágil es la suma de otras submetodologías, donde hay una metodología dentro de ágil que se llama Scrum, se los puse allí, que propone que partió en el año 2000, en el marco de también del tema tecnológico, pero que ha sido la tecnología que más se ha aplicado a otras áreas, entre ellas el área de salud. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta metodología que la hace innovadora, que la hace distinta? Bueno, que nos plantea la posibilidad de ser una metodología, valga la redundancia en su nombre, de ser ágil, de ser flexible, de pensar en que los proyectos y gerenciar los proyectos no es solamente generar para obtener un final, un objetivo final propuesto, sino que la metodología plantea subdividir los proyectos en pequeños resultados, que la suma de ellos nos lleve al proyecto final y poder garantizar pequeños éxitos, generando un movimiento ágil dentro del proyecto y a su vez dándole una posibilidad constante de revisión y control y replanteamiento. ¿Por qué? Porque en definitiva la incertidumbre y el riesgo están implícitos en el día a día de la gerencia y de la gestión. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esta metodología yo los invito a que investiguen sobre ella y vean lo versátil que es. Y hay un elemento de esta metodología que a mí me cautiva, que es la metodología de gestión de los equipos para el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Esta metodología pone en primer plano a la gente,
¿Qué gente? A la gente que gestiona el proyecto, al equipo de proyectos. Y se centra en decir, si el equipo logro formarlo y que el equipo sea apasionado, el equipo va a lograr ser exitoso y mi proyecto también. Entonces, el ágil en Scrum, su particularidad es equipos interdisciplinarios. Entonces, no voy a ahondar en esto, pero los quiero dejar con la inquietud de que esto puede ser una metodología que aporte mucho a nuestra gestión de proyectos sociales para realmente mirar los proyectos desde una perspectiva metodológica distinta. ¿Y por qué tengo que pensar así? ¿Qué nos está sucediendo en el manejo de proyectos? Si yo parto de la definición inicial de proyectos, que ahí está escrita, es un esfuerzo temporal con el propósito de crear un producto, servicio o resultado. Esto está copiado del PMI. Yo les diría, ¿qué es lo que nos está pasando? Hay un tema que está centrado en ese producto, ese servicio, ese resultado, que es lo que yo debo alcanzar al final del proyecto. ¿Qué nos está pasando? Que yo logro eso cuando los objetivos del proyecto se han logrado, al final. Y resulta que a veces el entorno social, las condiciones económicas, las condiciones sociales del entorno, nos hacen ver que aunque es un esfuerzo temporal que usualmente es corto, es 1, 2, 3 años, nos damos cuenta que el objetivo se ve largo y vemos que el tiempo como que no llega. La idea en esta metodología es como pensar que yo puedo subdividir para tener pequeños objetivos a lograr y que yo valore no solamente el resultado final, sino que valore los subproyectos, generando una gran energía sinérgica y positiva al equipo y a mis stakeholders. ¿Cuándo más se alcanza el éxito final del proyecto? Bueno, un proyecto puede no culminar y puede no culminar cuando o el que lo financia no quiere o cuando no tengo todo lo que me planteé. Y eso nos está pasando hoy en día. A veces los objetivos no se logran y no se logran por condiciones externas y algunas veces por condiciones internas. Entonces, metodológicamente, la posibilidad de evaluar de manera constante y cíclica nos puede permitir reajustar los proyectos como para no sentir fracaso y para poder replantear y establecer con nuestro financista y con nuestros stakeholders en particular un nuevo replanteamiento del proyecto. Fíjense que hay otro elemento, que es el punto 3 que está allí, que es cuando la necesidad del mismo ya no existe, cuando las crisis aparecen. Fíjense que con la pandemia han ocurrido que muchos de los proyectos que nosotros teníamos planteados, no es que la necesidad no exista, sino que por la crisis nos hemos detenido. Y no es que no exista la necesidad o es que, no, es que estamos en una situación que nos obliga a detenernos. Entonces, ¿qué hacemos con el proyecto? ¿Qué planteamiento desarrollamos? Porque las necesidades siguen existiendo, aunque no exista la del proyecto original. Y entonces, como organización, nos repreguntamos, ¿qué hacemos ahora? Y por supuesto, hay una última razón por la cual un proyecto a lo mejor no se alcanza, que es que el cliente no quiere continuar. Bueno, ¿cómo nosotros manejamos eso desde la gerencia? Y todo eso nos está pasando hoy. Hay otro elemento que corresponde a en dónde nos paramos ante esta realidad. ¿Qué necesitamos? Y yo les puse ahí una imagen que para mí, yo no sé para ustedes, me pueden comentar por el chat qué información les brinda, qué les invita esa imagen. Esa imagen para mí es la imagen, por un lado, muy bien Natasha, de la flexibilidad, pero a la vez de ser flexible, no es un flexible cualquiera, es un flexible entrenado, un flexible capacitado, un flexible concentrado, es un esfuerzo, Lynn, muy bien, es eso. Necesitamos esas características
no es ser flexible por ser flexible, es la necesidad de un esfuerzo. Y los proyectos lo están necesitando. Y la constancia. Fíjense bien, para yo lograr eso entonces, hoy, ¿qué necesito? Fíjense, necesito innovar más, la innovación más la creatividad. Esos dos elementos que no dejan de, por un lado, el esfuerzo, que no dejan por un lado el aprendizaje, todo lo contrario, para innovar y ser creativo hay que esforzarse, eso no viene solo. Entonces, actualmente en los proyectos necesitamos eso que está allí. No sé qué tanto coinciden conmigo, pero yo les puse allí unos elementos que yo quiero que usen su papelito y vayan chequeando qué necesitamos nosotros para ser gerentes hoy. Y ustedes me dirán, pero es que eso siempre lo hemos necesitado. Bueno, pero hoy más que nunca. Fíjense, necesitamos a una persona organizada. Quiero que chequeen hasta dónde ustedes llegan a hacerlo o se están esforzando para lograrlo o tienen que profesionalizarse más para lograrlo. Marianela decía, la gestión de proyectos es un arte, pero combinado con una ciencia. ¿Por qué? Porque necesito estudiar, formarme. Entonces, necesito una persona organizada. La parte del arte viene aquí. Tiene que ser una persona apasionada, que disfrute la adrenalina del riesgo. Es así como el turismo de aventura. Es un riesgo, pero es un riesgo profesionalizado, con pasión, orientada a las metas, agente de cambio. Tiene que ser una persona que tenga el deseo de ser un agente de cambio, una persona que inspire a lo interno y a lo externo, porque tiene que liderar equipos, tiene que negociar con stakeholders, tiene que ser una persona responsable, y hay algo que para mí no puede faltar, que es ser detallista. Fíjense algo, mucha gente dice, bueno, vamos a hacer este proyecto, y me ha pasado en mis equipos, bueno, ya todo prácticamente está listo. Faltan ahí unos detallitos, esos son minucias. A veces, por minucias, se nos cae un proyecto. A veces, por minucias, es que nosotros pecamos y cometemos errores. Entonces, mi idea con esto es que veamos cuáles de estas características personales mías como gerente puedo tenerlas, pero debo pulirlas, o hay alguna que de verdad tengo que trabajarla intensamente. Hay otros elementos del perfil, yo no los voy a leer todos, pero sí tomé 4 que para mí no tienen desperdicio, y les pido que con ese papelito también lo analicen y lo vean. El primero es el tema de la flexibilidad. ¿Por qué el tema de la flexibilidad? Y ya venimos trabajando eso desde que arrancamos. Bueno, porque tenemos que gestionar el cambio y tenemos que gestionar los riesgos. Fíjense que uno de los cambios más relevantes del PMI, del Project Management Institute, es que cambió del análisis de riesgo a la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde no hay duda. El riesgo está implícito y las crisis en camino. Para muestra lo que vivimos. El segundo elemento es las habilidades comunicativas. Y como lo dice la metodología ágil, el centro está en el equipo. Y uno de los elementos fundamentales es la comunicación interna para que los proyectos se desarrollen, y también con mis stakeholders. El otro elemento que tampoco tiene duda es el tema de la integridad moral y ética. En este mundo hace falta no ponerlo de lado. Valga poner a mi querido profesor Guedes aquí en evidencia, que mucho ha trabajado por ello en las organizaciones y en el manejo de proyectos hoy. Luego, el último elemento que quiero rescatar es la capacidad crítica y autocrítica. Y sobre todo, algo que pareciera que es de 4 dedos de frente, pero que no abunda, es el tema del locus de control interno. Entonces, ¿qué tipo de persona va a terminar siendo el gerente? Ahí les compartí una frase que para mí es fundamental, pero al final yo resalto que esa persona debe liderar provocando que las cosas sucedan. No puede existir un gerente donde las cosas no ocurran.
Si no ocurren es porque no hay gerencia. Entonces, como dice allí, hay personas que provocan que las cosas sucedan, otras que permiten que las cosas sucedan y otras más que se preguntan qué fue lo que sucedió. La pregunta es, y póngase en su papelito, ¿dónde está usted? Y luego comentamos, ¿de acuerdo? Y sí es importante que podamos ver eso, ¿no? Fíjense por qué todo esto y por qué ese perfil y por qué esas habilidades. Aquí hay unos datos numéricos que no engañan a nadie. El mayor tiempo, fíjense ahí, si yo sumo 30% de relaciones humanas y 40% de planificación y control, son las dos actividades que más tiempo, fíjense, el 70% del tiempo se lo lleva las actividades del gerente dedicadas a las relaciones humanas, a la planificación y el control. ¿Por qué? Porque estamos en un medio de incertidumbre y de riesgos. Entonces, todos aquellos elementos que antes parecían estables ya no lo son. Todo aquello que parecía lineal ya no lo es. Por tanto, estoy obligada a tomar una posición de constante interacción y revisión de la tarea, revisión del objetivo, revisión de la meta, revisión del indicador. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta, que el gerente pasa un 70% de su trabajo tomando decisiones. Pregúntenselo. Pongan ahí en el papelito, ¿qué tiempo están ustedes utilizando en la toma de decisiones? ¿Y cuánto queda en el resto de las acciones? Como esto es verdad, lo más importante es contar con un equipo interdisciplinario. Y esto lo fundamenta la metodología ágil que les comenté. ¿Por qué? Porque definitivamente hay un elemento de percepción de riesgo. Yo necesito un equipo. Recuerden que la percepción es selectiva y por tanto yo tengo una percepción del riesgo, pero en mi equipo, que es interdisciplinario, puede darse cuenta que el riesgo tiene distintos matices y por tanto ese equipo va a poder ver todas las dimensiones de la percepción, todas las percepciones del riesgo, todas las caras del riesgo, desde la perspectiva de los stakeholders, riesgos sociales, económicos y financieros, entre otros. También tengo que contar con un equipo interdisciplinario porque tengo que evaluar los escenarios posibles, tengo que hacer un análisis racional de las posibilidades de éxito y la utilización óptima de los recursos disponibles, financieros y humanos y tecnológicos. Entonces, yo debo entender que si tengo un equipo preparado, exitoso, formado, ese 70% de mi trabajo como gerente va definitivamente a ser mucho más amigable y mucho más llevadero y además mucho más eficiente y eficaz. Hay un elemento que tiene que ver con que si yo inevitablemente estoy expuesto como gerente y mi equipo a la toma de decisiones, eso cae de anteojito que la negociación va por delante. O sea, no hay opción, hay que negociar. Y negociar con todos. Negociar con los stakeholders internos, con los stakeholders externos. ¿Y para qué? Para cumplir los objetivos, sea en los subproyectos o sea en el proyecto en general. La negociación no tiene otra razón que ser, sino una necesidad hoy. No es que yo no voy a negociar, es inevitable negociar. ¿Con quién negociamos? Como ya les dije, con los stakeholders. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, les repito, hay que negociar porque hay conflictos y no hay que negarlos. El conflicto es bueno siempre y cuando lleve al éxito. Hay brechas, hay riesgos, entonces por eso hay que negociar. Ahora, ¿qué herramientas podemos incorporar? Y aquí les quiero regalar algunas de las herramientas que a mí me funcionan, que a mí me han funcionado y que pueden ser un elemento que para ustedes los pueda acompañar. Fíjense, les invito con esta matriz, que es una matriz de análisis de actores involucrados,
Y esta matriz, yo no la voy a leer, simplemente les voy a dar los títulos de los elementos que la componen. Y está vinculada, que es una matriz que me va a permitir estudiar a los actores involucrados. Esto facilita la descripción del actor, sus intereses, me pone a pensar en lo que aporta ese actor, me pone a pensar en los recursos que ese actor cuenta, su percepción del problema, ¿sí? Y su percepción desde donde él va a intervenir, también me pone en consonancia con leyes, funciones, estructuras normativas de ese actor, porque usualmente no pienso en eso, no pienso en cuál es la estructura normativa que acompaña a un actor, la situación actual que él percibe, donde él se encuentra, cuál es su posición en este momento con relación al proyecto. Y por último, un elemento estratégico que tiene que ver la relación de ese actor con otros actores. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una cantidad de actores que están vinculados con el proyecto, a favor o en contra, pero yo puedo tener un actor que tiene una mejor relación que yo y me triangula y me ayuda, pero si yo no identifico todos estos elementos, para mí como gerente se hace más complejo. Entonces, les regalo esta matriz. Y hay otro regalo que les quiero hacer. Para mí ha sido muy valioso esta otra matriz de cuadro que se llama también de análisis de actores, pero pone en primera persona, me pone en primera persona la posición del actor, me pone su poder con relación al proyecto y la intensidad que está vinculado a su importancia con relación al proyecto. Yo llené esto un poco nada más, no para leerlo, sino para que compartir y vieran unos elementos cuando está llena. Fíjense que la matriz, no voy a decir cuál es el involucrado, sino vean a mano derecha el total y observen lo siguiente. Yo puedo tener un actor que tenga un total de menos 20 y un actor que tenga un total de más 25 y tú dices, ¿y esos números qué son? Bueno, yo puedo tener un actor, cuando dice menos 20, es que su posición es negativa, o sea, no está a favor del proyecto, está en contra del proyecto, o medianamente en contra del proyecto. Su poder, fíjense ustedes, en un nivel máximo de 5 es 4, o sea, es bastante alto, tiene poder para actuar sobre el proyecto de manera negativa. Y su intensidad, estamos hablando de su importancia. Es importante, fíjense, que este rubro de involucrado es un líder, son los líderes de la comuna. Fíjense que el total lo obtuve de multiplicar 4 por 5, 20. Ese total me da la importancia que para mi proyecto tiene ese actor. Por tanto, los líderes de la comuna para mí son muy importantes, y pueden actuar negativamente. Pero en el mismo nivel, más o menos, tengo a un diputado que vive en el barrio, que también tiene poder, pero es positivo. ¿Qué significa eso? Que yo debo estar pendiente al máximo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo que me pasó. Los líderes de la comuna me trancaron la posibilidad de subir al barrio. Y entonces, ¿qué hicieron? Yo tenía que utilizar los jeeps. Entonces yo tuve que entender, yo no había valorado su importancia, porque la intensidad de su acción fue tan violenta que me generó esa respuesta. ¿Qué les quiero invitar? A que este cuadrito les va a manifestar, les va a poner en blanco y negro, en un número, la intensidad, poder y posición de sus actores. Y por supuesto, su importancia. Se las regalo. Siguiendo adelante, yo les quiero recordar que es muy importante focalizar y priorizar los problemas sociales. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay una pregunta interesante antes de continuar, que hace Fernando Sosa, que dice, ¿cómo se obtiene la información de la matriz? ¿Por una encuesta o la información se completa según la percepción de quién completa la matriz? Oye, me fascina la pregunta, porque voy a decir algo que van a decir, wow, la cosa está pesada. Miren, la matriz se completa con lo que se denomina técnicamente el análisis situacional.
El análisis situacional no es una simple encuesta. El análisis situacional es investigar. Por eso aquí cuando dice focalizar, yo voy a arrancar esto acá, lo voy a poner porque de paso ayuda a responder. Fíjense que cuando yo tengo que focalizar, y por eso esa matriz es importante porque yo tengo que hacer un análisis situacional, porque yo necesito optimizar y necesito, porque los recursos son limitados, tengo que investigar, y el investigar parte de, por ejemplo, encuestas del INE, no mías solamente, que me van a decir que no están actualizadas, pero tienen en COVID, de la investigación propia en la comunidad a través de instrumentos, a través de entrevistas. Eso lo puedo sacar también de las relaciones con otros actores de alta credibilidad que me ayudan, y es lo que se llama intervención de expertos. Yo puedo entrevistar expertos en distintas áreas. Ese cuadrito es lo que para nosotros va a representar lo clave de nuestro plan de acción, que es la parte de investigación de nuestro problema, y se llama análisis situacional. De hecho, no se debería entrar a un árbol de problemas de marco lógico, ni se debería entrar a desarrollar una propuesta de proyecto si yo no he hecho un análisis situacional que me permita llenar ese cuadrito. No sé si respondo. Pero bueno, cualquier cosa al final retomo sobre el punto. Yelitza González, perdón. Sí, dime. Me pregunta que si la matriz se utiliza solo con los actores externos o también con... No, puedes utilizarla con los internos y externos. Mientras tengas más mapeados los actores, mejor. Por eso el análisis situacional es fundamental. De hecho, hay todo un capítulo vinculado a análisis situacional. Lo que pasa es que en esta presentación lo hice todo como muy recogidito. Si se dan cuenta en por qué focalizar y por qué es importante esa matriz, es por lo que dice allí. Porque hay que reconocer y actuar sobre causas claves. Miren, señores, yo puedo, usted dice, bueno, algunos de ustedes, me imagino, o la gran mayoría, ha hecho árboles de problemas. Y siempre nos dicen, bueno, hay que buscar las causas. Pueden haber muchas, pero la verdad verdadera, valga la redundancia, es que solo las causas claves, las causas que de verdad son importantes, son aquellas sobre las que yo voy a actuar y van a mitigar el problema. Yo puedo actuar sobre algunas causas que lo que van a hacer son pañitos calientes. Las causas que realmente generan impacto son las causas clave. Para eso hay una metodología. Ahí también los invito a formarse en las metodologías para la determinación de causas claves. Si sigo adelante en esto de priorizar, yo les invito también, les regalo aquí algunos criterios para priorizar. Yo les puse 6 criterios. Uno, para mí, es importante priorizar por la población afectada. Es importante priorizar por el ámbito de gobernabilidad, que tiene que ver con cuál es la gobernabilidad que yo como organización tengo desde lo legal y desde lo económico y desde lo político para enfrentar este problema. El valor del problema para la política de la organización. No puede estar el problema aislado de la política organizacional. La capacidad de obtener éxito al enfrentarlo, eso es muy importante porque a veces no tengo los recursos ni humanos, ni técnicos, ni económicos, y entonces me lanzo con un proyecto y no logro un resultado adecuado. Los costos de postergación, por ejemplo, lo que ha pasado ahorita con el tema de la pandemia y con el tema del hambre en Venezuela, de la pobreza, de que el costo de postergación es tan alto que puedo tener mucha gente muriendo. Entonces, el costo social, político y económico es un elemento. Y por último, el tiempo, porque podré yo en ese tiempo actuar sobre causas claves que de verdad mitiguen. Entonces, bueno, ahí les regalo esos 6 criterios de priorización. Si seguimos adelante, hay otro elemento que para mí es estratégico, que tiene que ver con el tiempo. Miren, administrar el tiempo para un gerente es agobiante, es esa presión. Por eso ese vértigo que da que parece que el tiempo no alcanza. Es por esto que la metodología de Ágil plantea la idea de subdividir para tener pequeños éxitos y valorarlos y sentir que estoy a tiempo. Por eso hay que planificar el tiempo del gerente y el tiempo de tu vida, porque al final tú te conviertes como gerente de un proyecto en que ese proyecto es tu vida.
Si eso lo entendemos así, en vez de gastar tiempo resolviendo problemas para no entrar en crisis, ¿por qué no invertimos? Vamos a invertir en gestionar riesgos. Como verán, esta imagen de Mafalda es previa al deceso de Quino, el cual yo soy generación Quino, pero bueno, ahí está. Mafalda lo dice. ¿Prevenir es alarmar? No. La prevención es proporcional al nivel de riesgo. Por tanto, eso es invertir. Y en esta lámina les quiero decir, no podemos evitar que un día transcurra sin crisis. Alguna crisis, y sobre todo en este país, se presenta. Y hay que entender que eso es un hecho inevitable. Y tenemos que gestionarlo. Por eso el PMI hoy, en las nuevas tendencias 2018, 17 del PMI, nosotros entendemos que hay que gestionar el riesgo. No hay que analizarlo, sino gestionarlo. Porque si no, nos pasa como esta parábola que no voy a leer. Recuerden la parábola de la rana hervida. Nos vamos a dar cuenta de que ya de que estoy muerta cuando ya no hay remedio. Entonces, vean este gráfico. Hay un momento en el cual hay una amenaza y un riesgo. Yo puedo actuar ahí, evitar llegar al evento y llegar a que ese evento se convierta en una crisis, porque luego la voy a pagar, porque voy a tener secuelas post-crisis. Miren, esto no hay, ustedes dirán, tú estás hablando de algo que vivimos todos los días. Todos los días que hay algún tipo de alocución, siempre tenemos una precrisis. ¿Cómo podemos analizar esa precrisis? Y eso nos pasa en los proyectos de manera constante. Yo quiero decirles muy rápidamente que los tipos de riesgo hay dos. Son evolutivos y repentinos. Repentinos es lo que nos pasó con la pandemia. Ahora, miren la imagen de la derecha del papá poniéndole la mascarilla del niño. Ahí es evolutivo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo prevención. No quiero que me vuelva a ocurrir. Ya yo viví ese evento. Ya yo sé que estoy en crisis, pero no quiero continuar. Por eso, la prevención se basa en mitigar riesgos evolutivos. ¿Ok? Evitar. Agarrarlos ahí, en evolución. No dejen esa sartén cerca de las manos de un niño. Ya saben que eso puede causar una crisis. Aquí les rescato esta imagen que les dejo, que proviene, esta información está recogida, lo pueden buscar en la web, el Instituto del Manejo de Crisis, donde si ustedes observan, el 71.4% de las crisis en las organizaciones y en los proyectos se pueden prevenir. Solamente hay un 28.5% que son en momentos de crisis, son en un momento. Por tanto, podemos prevenir. Y si en los proyectos hacemos un buen análisis para luego hacer un buen plan de prevención, de la gestión del riesgo, estoy segura que vamos exitosos. Esta lámina les coloqué para que ustedes se den cuenta desde el 2017 hasta el 2019. Esto está muy actualizado. ¿Qué son las causas de las crisis en las organizaciones y en los proyectos? Y una, si lo pueden ver, es el mal manejo de gestión de gestión dentro del proyecto. Lo ven, es la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Aquí la tienen. 19.6% de las crisis se han dado por mal manejo administrativo o una mala gestión. Entonces, a pesar de que con los años, si comparan el 17 y con el año 2017 y el 2019, ha habido un descenso. Entonces, como les decía, si ven la diferencia del 17 al 19, ha ido disminuyendo. Era el 26% un mal gerente. Un 26, 22 en el 18, 19, casi 20 en el 19, en el año 2019. Fíjense que ha ido disminuyendo, pero eso tiene que ver con la preparación, con que la gente se ha dado cuenta que si no es un buen gerente, comete errores y pone en riesgo los proyectos y las organizaciones. Los invito a que lo revisen. Yo quiero terminar esta presentación con esta lámina que para mí es muy significativa y abro las preguntas.
porque para lograr una gestión apasionada de proyectos, ¿qué se necesita? Bueno, ahí lo tienen. Yo no sé qué les dice a ustedes ese gráfico, pero a mí me invita a que para manejar proyectos hay que tener un equipo que negocie, un equipo que se apasione, no yo apasionada, un equipo apasionado, un equipo que quiere producir y que además se van a alimentar juntos. ¿De qué? Del conocimiento, se van a alimentar juntos, de las metas logradas, se van a alimentar juntos, de algo que los proyectos sociales dan. Pasión y además el placer de servir, el placer de dar, sin esperar nada a cambio, hacerlo bien, porque nunca lo social va acompañado de cuánto hay para eso. Que uno tiene que ganar, claro, pero aquí el equipo está por encima de todo. Con esto de verdad cierro, espero que haya sido, ¿cómo se llama?, productiva. Creo que hay preguntas, pero bueno, gracias. Gracias y bueno, gracias a Kino que me ha regalado su imagen durante tantos años. Gracias a todos y Marianela, tú dirás si las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, muy esclarecedor. Mientras hablabas, reflexionaba que esta disciplina de proyectos sociales surgió de la ingeniería y por eso están al principio, como tú nos mostraste esa maravillosa imagen que era lineal, todo muy cuadradito para el ingeniero, y ahora nos muestras esta estructura circular. Si quieres ponla porque me pareció hermosa. Claro, claro. Se adapta más a lo que son todos los problemas y la interacción y las soluciones sociales. Entonces me parece bellísimo que hayas traído a colación eso porque lo sentimos más cercano. Lo sentimos más cercano a cómo nosotros trabajamos. Así es, lo comparto. En el chat dicen Sí, por aquí, ajá, dime Marianela, ¿cómo lo ves tú? ¿Quieres que te lo...? Sí, por favor, organízame tú, como tú eres la que ha llevado el hilo, respondo de acuerdo a lo que tú me digas. Bueno, voy para atrás porque hay muchas. Bueno, todos te contestaron cuando pusiste la imagen de los burritos comiendo. ¡Qué bien! Muchas personas evidentemente contestaron que eran trabajo en equipo, que la imagen que traía era, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, no vamos, cada quien va por su lado y no podemos comer, ¿no? Todo el equipo debe tener el mismo objetivo, trabajo en equipo en la misma dirección. Te dan las gracias porque fue muy nutritiva tu charla. Lo máximo, demasiado clara. La felicito, te dice Luz Falcón. Orlando Sosa, saludos. Excelente disertación. Adrián, gracias, muy productiva esta formación, totalmente de acuerdo. Liu Fung, me llama la atención que las disputas laborales van en aumento. ¿Qué reflexión nos puedes dejar al respecto? Bueno, yo ahí, Lynn, yo realmente pienso que el tema, fíjense que en el cuadro aparece que el acoso, las disputas, son elementos que han ido aumentando. Y eso tiene que ver con la poca flexibilidad y la poca creación de equipos de trabajo, porque si hay algo que cuando tú empiezas a estudiar el tema del trabajo en equipo y el trabajo en las organizaciones, hablamos de la flexibilidad, hablamos de esa interacción entre las personas y el respeto por el otro,
y la capacidad que tienen las personas de negociar entre ellas para conseguir un objetivo común. Las disputas en las organizaciones se presentan porque pasa eso. No nos sentimos identificados con una meta común, por tanto, cada quien está actuando como los burritos, cada quien por su lado, y cuando yo halo y tenso esa cuerda, se generan las disputas y se genera, vamos a decir, el no entendimiento y la no negociación. Por tanto, las empresas, ante la crisis externa, que también invade a la persona hacia lo interno, generando mayores sensibilidades internas en las organizaciones, pues definitivamente hay que crear dentro de las organizaciones un clima adecuado y proponer espacio para que se logre esa mayor adaptabilidad y respeto y flexibilidad entre los miembros de la misma empresa y del mismo equipo de proyectos. Entonces, eso es una oportunidad que las empresas tienen que brindar, porque está clarísimo, un proyecto y una organización es exitosa cuando su gente internamente lo es, y el acoso y las disputas deben disminuir. Entonces, es una tarea en la cual nos tenemos que poner, pero poner en serio. Así es. Bueno, preguntan si va a estar grabada la presentación. Desde luego, tenemos un canal de YouTube en Superatec, en donde próximamente, probablemente ya mañana, lo podemos tener grabado. Morela Weiser de Parrela nos dice que es un gran aporte, mucho que pensar y crecer y desarrollarnos en medio de estos tiempos. Gracias desde Salud y Familia. Fedra de Strumskins. El trabajo en equipo es fundamental, compartiendo la pasión y la pertenencia a la organización. Yelitza te pregunta si puedes enviar la bibliografía. Sí, claro, claro. La verdad es que la quité por reducir láminas, pero estaba puesta. Pero te la mando y tú la haces llegar, por supuesto. Ok. Orlando, de acuerdo con este diseño de gerencia y seguimiento de proyectos, se parece a lo que hacemos los ingenieros. Sin embargo, hay otros elementos cuando tienen los proyectos que ver con el mundo de la salud, donde se precisa incorporar además elementos como consentimiento informado de participantes, además de aprobación de comités de bioética. ¿Cómo hacemos en esa incorporación? ¿Qué puede restar flexibilidad? ¿Cómo hacemos esa incorporación que puede restar flexibilidad? Mira, hay un elemento que resta flexibilidad siempre, que es o sea, cuando yo armo un proyecto y tengo una estructura algorítmica, lógica, cerrada, donde de alguna manera no lo veo, o sea, lo veo lineal en horizontal o lo puedo ver jerárquico, no importa, cualquiera de los dos casos, pero no veo la posibilidad de revisar, le resto flexibilidad, pero hay muchas formas de revisar, porque tú vas a decir, no, yo soy flexible, yo reviso, no, ya va. Una cosa es revisar que tus objetivos que te planteas te los estás cumpliendo y ajustar para que se siga cumpliendo el mismo objetivo con el mismo resultado. Y la propuesta de Ágil es, no solo reviso, veo qué elementos dentro de un análisis de la situación donde está inmerso el proyecto, me vuelvo a preguntar si lo que yo me replanteé es correcto, si está siendo del interés de los involucrados, si realmente en este momento, a pesar de que ha pasado apenas 6 meses del planteamiento del problema, en ese momento a lo mejor ya el problema para mis stakeholders ya no tiene sentido, pero yo sigo enfrascado ahí. Y quiero seguir con la misma estructura que me planteé porque yo la hice y pasé 6 meses planificando. Bueno, yo lo siento, habrás planificado 6 meses, pero el contexto te llama a que debe haber una revisión profunda, no solamente del resultado esperado, sino también de los objetivos. Y lo tienes que dialogar con tus stakeholders y asumir ese reto, ver dónde está o están las dificultades. Si tú haces eso, te conviertes en una persona que no eres irracional, sino todo lo contrario, es una flexibilidad razonada, basada en un análisis situacional. Yo les digo,
sin un análisis situacional, los problemas llegan a un momento de los proyectos que terminan siendo un saludo a la bandera. Es lo máximo que puedo contestar por los momentos. Bueno, aquí hay muchísimas felicitaciones de parte de Juan Benfele, Ricardo Smith, una persona que está identificada como Hyundai S504, de Liu, Gabriela Landaeta, excelente presentación, Yelitza González de CEFIM, muchas gracias. Teresa Saf pregunta si pueden obtener las láminas de la presentación. Bueno, yo entiendo por lo que pregunté, esto va a estar grabado, o sea que las láminas las tienen disponibles desde que salga la grabación. No hay ningún problema. Y yo les voy a dar toda la bibliografía, tampoco hay ningún problema. Esas se las mando con el equipo. Ok, déjame ver. Bueno, todas muchas felicitaciones. Orlando insiste con la obligación de comités de bioética, redunda en normas preestablecidas que son las que a mi juicio restan flexibilidad, además que los proyectos se ven como investigación para la posibilidad de publicar hallazgos. Sí. Tienes toda la razón. Lo único es que en el caso médico, obviamente, y también en elementos de psicología, los que son psicólogos también tienen unos códigos de ética vinculados al tema de la salud, que son muy rígidos. Pero yo creo que el problema de la flexibilidad, fíjense que en los actores, ahí se les pone cuál es el marco legal. Y hay que entender que hay organizaciones en el ámbito de la salud y de la psicología que tienen un marco legal muy restringido, pero la flexibilidad no solo radica en la norma ética que hay que cumplir, que por el bien de nuestro stakeholder o de nuestro beneficiario directo e indirecto hay que cumplirla, sino yo creo que la flexibilidad también debemos como visualizarla desde el marco de lo que podemos y debemos revisar para dar respuesta al problema sin cumplir con la ética. Habría que estudiar cada caso en particular, estoy a la orden, pero sí realmente creo que hay que darle la vuelta a eso sin incumplir con el marco ético, porque sería inadecuado de mi parte decir que el marco ético de una profesión rompe con la flexibilidad. A lo mejor la hace más compleja, eso sí. Quería darle la palabra a Nelitza Zavala, gerente de Superatec, que quiere intervenir verbalmente. Sí, claro. Adelante, Gracias, Nelitza. gracias Mari. Hola Mercedes, excelente tu presentación, me encantó. Buenísimo Gracias. todos estos tips que nos compartes. Y yo quería, un poquito en la línea que estabas comentando hace un momento, tal vez en las organizaciones, por ejemplo, como la nuestra, que es una organización de desarrollo social, nosotros internamente estamos incorporando nuevas estrategias para manejar nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando por lo general estos proyectos de este carácter nosotros los trabajamos conjuntamente y en alianza con otras organizaciones que a su vez, bueno, tienen su metodología de trabajo, tienen una forma de hacer las cosas? Entonces, ¿cómo nosotros podemos desde el inicio, como tú muy bien lo hablas, del análisis situacional del proyecto, o sea, el análisis del problema, para saber cómo nosotros vamos a dirigir esas acciones de manera adecuada para poder llegar a esa solución que se está proponiendo? Pareciera que a veces cuando trabajamos en alianza con otras organizaciones, eso cuesta un poco o parece haber algunos, digamos, algunos problemas que tú muy bien los mencionabas al principio, ¿ok? Que son las mismas situaciones y riesgos que se presentan la organización como tal, y ese cuadro es perfecto, porque allí estamos tocando todos los actores involucrados, pero yo te pregunto, es en la práctica, desde tu experiencia, ¿cómo qué recomiendas para que esa relación
que con estas otras organizaciones que manejan también su forma de trabajo, de trabajar sus proyectos, podamos alinearnos de una manera armónica, no sé, integrada, para el logro de los objetivos comunes en este caso, sobre todo porque en este momento en esta situación en la que estamos, necesitamos justamente complementar esfuerzos para lograr mayor impacto. Mira, estaba buscando acá el tema de la negociación, no es una opción, hay que hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? A veces, mira, Nelixa, con mi experiencia, que a mí desde la universidad, que me ha tocado trabajar y dirigir proyectos, y me ha tocado hacerlo, nunca lo hago sola, siempre lo hago con otras organizaciones. Ciertamente, yo te ponía otra vez ahí el mapa, la matriz, porque yo creo que a veces olvidamos elementos de esa matriz en lo cotidiano, porque pareciera que eso queda en la hoja y no queda en la práctica. Por eso yo al inicio yo quería llamar esta presentación de la teoría a la práctica, ¿no? Realmente, Nelixa, hay que pensar en esto. Cuando tú te relacionas con otro, hay dos formas de relacionarse. Sentémonos acá, ¿a ti te gusta el proyecto? A mí también. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo también. ¿Tú me vas a ayudar? Sí, yo te ayudo. ¿Qué tareas vamos a hacer? Estas. ¿Las vamos a escribir? Sí, aquí están. Ya va. Pero no hemos negociado cómo lo vamos a hacer. No hemos negociado, fíjate, cómo la percepción que tú tienes del problema. Porque damos por hecho que lo que escribimos lo estamos percibiendo igual. A veces hacemos el árbol del problema, tú lo pones y la otra persona puede estar de acuerdo con tu problema en el marco lógico, pero a la hora de percibirlo y de responder en los cómo, no coinciden. Si nosotros entendemos eso dentro de la metodología ágil, lo que nos están pidiendo es que los aliados se sienten y hagan un esfuerzo, por eso esa metodología se llama equipos de desarrollo, se sienten, analicen la situación en blanco y negro investigada, pongan sobre la mesa sus percepciones y acuerden los cómo. Y constantemente en ese ciclo iterativo vayan preguntándose qué hice, cómo lo hice. Fíjense que hay unas preguntas, yo las anoté aquí porque se me iban a olvidar. ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes pendiente? ¿Y qué impedimentos han habido? Y eso hay que hacerlo los aliados, en los cómo, porque pareciera que cada quien ya está de acuerdo, es suficiente. No sé si te respondo, Nelixa, pero para mí eso ha sido la piedra de tranca cuando tengo un aliado. Yo he presumido en algunos casos que están de acuerdo, pero no he evaluado la percepción y no he acordado los cómo. Y eso me ha llevado a problemas graves. No sé si te respondí. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a ti, Mercedes, por este rato es tan nutritivo como lo han expresado casi todas las personas que han asistido. Para nosotros ha sido un honor tenerte. Y también quería agradecer a Fundación Telefónica, ya que gracias a ellos tuvimos esta sala de Zoom, su sala privada de la Fundación Telefónica. Queremos invitarlos para los próximos webinars. El próximo será el día 15 de octubre. Ya les digo el nombre. ¿Cómo estar motivados sin tonterías? El ponente es Carlos Castillo. Estén pendientes que pronto les vamos a mandar la información. Bueno, van a recibir próximamente una pequeña encuesta para que por favor la llenen. No tarda más de 5 minutos sobre el desarrollo de esta actividad y cualquier opinión o cualquier sugerencia que tengan, pues la pueden poner allí. Nuestras redes sociales, por favor síganos en Twitter y Facebook como @superatec y en Instagram como @superatec.be. Bueno, de nuevo agradezco en este momento a todos por su asistencia y su participación y recuerden que superarse es la clave. Feliz día para todos. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes de verdad por haberme invitado y por estar allí. Gracias a todos, gracias a Telefónica, gracias a Superate, que es mi familia. Así que me siento feliz y honrada. Será hasta la próxima. Así es. Gracias, gracias.